De esto vamos a hablar enseguida con el flamante corresponsal de COPE y 13 en Estados Unidos y corresponsal de ABC en Estados Unidos, que es David Alandete, y tenemos el placer de recibirle en nuestro plató esta noche. David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ahora quiero que nos analices ese debate y cómo ves esas presidenciales norteamericanas. Pero antes, hombre, me voy a detener en el motivo por el que nos visita David Alandete y está estos días en España y no allí, que te has perdido el debate. Tú estabas... Lo vi. El anterior lo viste sí. en vivo y en directo. Sí, y ahí conectamos. Biden. Sí. Conectamos. Conectamos antes de la debacle, porque Exacto. recuerdo que tú y yo hablamos y me dijiste, ¿cómo lo ves? Yo digo, bueno, todo depende de Biden. Y bueno, efectivamente, Biden no sobrevivió. Marchóse. Bueno, él está aquí porque ha presentado su libro La trama rusa, la alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin. Libro muy interesante, sobre el que hemos hablado ya aquí en el programa algunas veces, editado por La Esfera de los Libros. Pero hay unos detalles que a mí me gustaría que David, ya que hablábamos antes de Pedro Sánchez, él también incluye en estas páginas, además de toda esta trama rusa, pues el papel de Sánchez nada más llegar a la Secretaría General del Partido Socialista, cuando en 2014, sin ir más lejos, tú estabas entonces en El País, sí, en ABC, y el señor Sánchez se personó en El País para, bueno, presentar, o mejor dicho, antes de conseguir la Secretaría General, para conseguir los apoyos como secretario general. Pero allí ya dijo cosas que, en fin, empezaron a inquietar, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, este quiere meter aquí la cuchara para, en fin, manejar y dirigir esto. Es curiosa el ascenso de Sánchez, porque para las personas, estábamos escuchando ahora a Tomás Gómez, que fue una de las primeras víctimas de Sánchez como secretario general, pero es curioso porque yo recuerdo muy claramente reunirme con Sánchez en el despacho del entonces director del País, Antonio Caño, al que echaron después de la moción de censura en una purga sin precedentes en uno de los grandes periódicos en el mundo. Es algo que yo esperaría que sucediera en Turquía, no en un Estado de Derecho como en España. Pero Sánchez vino con un señor llamado Chunda, que era el que le llevaba por Madrid. No sé exactamente dónde estará este señor en este momento, pero vinieron los dos a contarnos que Sánchez era el centro liberal, que se oponía a aquello de Rajoy de permitir referendos de independencia descafeinados como el de 2014, y que básicamente él venía a reconciliar, a unir, que él era el centro y que estaba mucho más al centro de lo que en aquel momento estaba el Partido Popular y desde luego los de Ciudadanos, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, después de ese momento, y lo cuento en el libro porque afecta a la trama rusa y a mi investigación, Sánchez logra la Secretaría General del Partido Socialista, pero inicia unas relaciones de presión con el País que a mí, viniendo como venía entonces ya de Estados Unidos, me parecían absolutamente fuera de lo común. Es normal cuando tú estás dirigiendo un medio, tú lo sabes, cuando estás... Tener presiones son normales, te llama la petrolera, te llama el gobierno, te llama la oposición, ese es tu trabajo. Ahora, que el presidente del gobierno hoy, entonces líder del Partido Socialista, te llame para cambiar titulares porque no le convienen. Llamaba al País para cambiar. Me llamó a mí, esto lo cuento en el libro. Hay un titular en el que Fernando Garea, un periodista bastante conocido, al que él nombró jefe de la agencia EFE, pero que luego... es su secretario de comunicación de muy malos modos en un Rodillas, si no recuerdo mal. Y que luego lo sustituyó al frente de la agencia, fue curiosamente ese mismo portavoz del gobierno. Sí. Exactamente. Pues, que le comunicó el cese a Fernando Garea, luego terminó ocupando ese puesto cuando dejó la Secretaría de Estado de Comunicación. Entonces, yo recuerdo un día en el que Garea publicó Garea, para mí era muy incómodo, lo digo en el libro, trabajar con Garea porque recibía muchas quejas, pero no se equivocaba nunca. Era muy riguroso. Y el titular era, si no recuerdo mal, el Partido Socialista acepta la cadena perpetua, porque aceptaba la prisión permanente revisable. El PSOE tolera la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista. Exacto, lo sabes mejor que yo. Y entonces estaba mi jefe Antonio Caño de viaje en Estados Unidos, donde él residía en ese momento. Estaba Cebrián, que era el presidente del País, en un honoris causa con Ansón, lo recuerdo perfectamente porque era por lo que no estaba. Y me llama Pedro Sánchez de un número desconocido y de muy malos modos me pide el cambio del titular. Y yo le digo, mira, perdona, esto es muy poco común, no acepto este tipo de comunicaciones y no puedo cambiar un titular, que además es cierto, es que no ayudas a la causa. Yo digo, no sé qué causa debo tener como director adjunto de un periódico,
pero le invito a que no me pida estas cosas. Pues voy a llamar a tus jefes. Y los llamó, a los dos. Fíjate. Y pidió mi cabeza, varias veces. Pero no... Eso es el demócrata, presidente de gobierno que Estos son hechos, y estoy hablando de un periódico como es El País, que es poco sospechoso, en aquella época y ahora, de ser un gran antagonista del Partido Socialista en los editoriales o de Pedro Sánchez. No. Posteriormente vamos a una fase todavía mucho más peligrosa, que es ya en los últimos meses de nosotros en El País, también lo cuento en el libro, una periodista, de la que no puedo revelar el nombre porque no quiero tampoco ponerla en un problema, pero entra muy acalorada a mi despacho diciendo que la ha llamado Maricha Ruiz, que entonces era la que le llevaba la comunicación a Pedro Sánchez y que luego acabó en un hipódromo o algo así. Bueno, allí permanece, creo. Allí permanece, creo que ya no. Lo dejó recientemente o si no... Ya no está, no está. ¿No? Pues muy yo sepa, reciente, ¿no? Muy reciente, sí. Y le había llamado para cambiar un titular que salía al día siguiente en el papel y que todavía no se había publicado. Alguien del periódico había llamado para decirle, Pedro, que aquí quieren hacer algo en contra de los intereses de nuestro partido, que es el PSOE. Efectivamente. Y de ti, como secretario general. Entonces, alguien le había llamado. Eso es una... O sea, que en el principal periódico más leído, un garante de los valores constitucionales, etcétera, esté sucediendo eso, pues provocó una grave crisis interna que intentábamos solucionar, hasta que hubo una moción de censura y esa moción de censura provocó en una semana el despido del director del País, que se quedó trabajando para el País, pero lo relevaron. Antonio Caño. Antonio Caño, una persona con 2 dedos de frente y que no es nada sectario. Y el despido fulminante de 15 directivos del periódico. Todos, gente sin ningún tipo de preferencia ideológica. No, o sea, ni yo, ni Maite Rico, ni José Manuel Calvo, ni José Ignacio Torreblanca. Gente... Álvaro Nieto. Álvaro Nieto, que hoy está en The Objective. Y esto es lo que sucedió. Yo estaba en estado de shock. A mí me comunicó, debo decir, y lo digo también en el libro, Ábalos, que me despedían. Es lo que yo sospecho, fantástico. Pero Ábalos fue a unas tertulias, por lo que cuadra, esto es mi suposición. Ábalos fue a unas tertulias en Radio Nacional y en Televisión Española y por lo que entiendo le comunicó a algunos tertulianos y presentadores que se iba a producir una purga en el país. Y la purga se produjo. O sea, justo llega a este que viene a regenerar la democracia en España, como el baluarte de las libertades y de la calidad de la democracia en España, y lo primero que hace es hacer una purga en el periódico El País. Nada más llegar a la Moncloa después de una moción de censura. Es que yo hay una cosa que me resulta muy llamativa. Porque la línea editorial no era acorde con lo que él quería. Con lo que él quería. Porque no estamos hablando de izquierdas, ni de derechas, ni de centros, ni de populismos, ni de nada. Estamos hablando de que gente de todos los colores ideológicos, Fernando Savater, Félix de Azúa, Álvaro Nieto, que no están Antonio Caño, ya en el país. No, todos han sido despedidos y todos han sido declarados, no sé, enemigos por parte del presidente del gobierno por no bailarle el agua, ¿no? Y él no exige pleitesía a una ideología o a un partido, sino a su persona. Una cosa que le molestó mucho es un editorial que se publicó y que el director aprobó, que tenía la expresión "es un insensato sin escrúpulos". Y eso provocó una furia tremenda que obligó al director incluso a reaccionar. Pero bueno, como Maite Rico, que estaba conmigo en la dirección, dijo, muchos consideraríamos que eso es simplemente una descripción factual. ¿En qué país puede pasar una cosa así? Turquía, tal vez. Turquía, tal vez. Tal vez, y alguna dictadura. La Venezuela de Maduro, probablemente. La Corea del Norte, de Kim Il-jong. Sí. Yo así lo digo en el libro, ¿no? Que es algo que yo esperaba que sucediera en Turquía. Y a mí esto me afecta especialmente porque a mí se me pone en la calle cuando yo estoy investigando algo que es como la trama rusa y estoy amenazado. Es decir, Victoria Prego, en paz descanse, me amparó en la Asociación de la Prensa porque a mí me acusaban de ser agente de la CIA. Cosas que para los periodistas, si a ti como periodista te acusan de ser agente de la CIA y que te paga la OTAN y que eres un esbirro de Estados Unidos, lo que intentan es neutralizarte, ¿no? Y de repente quedarte víctima de una purga y sin el respaldo de un periódico, pues es algo bastante amargo. David, ¿se ha sentido concernido el gobierno con esta investigación extraordinaria y acreditada que tú haces en la trama rusa? ¿El gobierno se ha interesado por esto? No, te voy a poner un ejemplo muy claro y creo que hablamos en una ocasión, estuvo
Pedro Sánchez en Washington no hace mucho, en la cumbre de la OTAN. Y yo cubrí esa cumbre para el diario ABC y estuve viajando con el presidente por Washington y en la OTAN había 3 asuntos cruciales y eran 3 sesiones muy claras. Rusia y Ucrania, China y la amenaza cibernética. Y la amenaza cibernética es la guerra híbrida. Y la guerra híbrida es lo que Rusia ha hecho con el Brexit, con la extrema izquierda, Pablo Iglesias, Syriza, con la extrema derecha, Vox, etcétera, etcétera, y también con la gobernabilidad de Estados Unidos. Eso es lo que la OTAN considera. Pedro Sánchez fue hablando de Gaza y de Israel. Y quería que la OTAN hablara del apoyo a los gazatíes y a los palestinos y una crítica a Israel por genocidio. Y llegó a decir en una reunión, según me dijo una fuente en la Casa Blanca, que es que había que equiparar a Rusia y Ucrania con Israel y Gaza. Y ahora la gente allí está, pero este señor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo vamos a equiparar a Rusia con Israel? ¿Y cómo vamos a equiparar a los ucranianos, que son víctimas de una de las guerras más atroces, con los gazatíes? Que sí, que han muerto muchísimos, pero hay un grupo terrorista que se llama Hamas que está controlando esto y también hay que ponerle coto, ¿no? Entonces yo intenté al gobierno, a sus portavoces, les pedí que el presidente nos hablara a los periodistas sobre la amenaza híbrida y sobre algo que el Parlamento Europeo ha dicho que tiene que hacer, que es proteger la labor del juez Aguirre, que es el que está investigando. Está investigando la trama rusa, sí. Una parafernalia de rueda de prensa tipo Biden, la misma sala, una sala similar, con las banderas, etcétera, etcétera. Biden ese mismo día, que ya el hombre con 82 años, dio una rueda de prensa de 1 hora y 10 minutos. Pedro Sánchez habló 7 minutos y tomó preguntas de medios públicos. Que yo no afeo la labor de los medios públicos y las preguntas eran buenas, pero no se le preguntó sobre este asunto y el gobierno no se quiso dar por aludido. Oye, y personalmente, antes de entrar en el tema de Estados Unidos, David, personalmente, tú estás concernido en la causa que Sí. Puigdemont ha llevado a la justicia para que tú declares, en este caso, que declares que él se basa en que todo esto son dimes y diretes, habladurías, y que todo esto ya estaba escrito y por tanto lo que investiga el juez Aguirre pues no es novedoso, ni mucho menos. Y quiere que tú declares, ¿no?, en, Sí. esa causa. Sí, más o menos, es así, sí, sí. Hay una estrategia del independentismo. El independentismo catalán es un populismo bastante ortodoxo, en el sentido de que a lo que van es a dañar las instituciones que conforman el Estado de Derecho. La prensa libre no existe en Cataluña. Es todo, digamos, medios subvencionados y controlados por el independentismo con una bandera. Esta no separación de la que hablabais antes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y luego la Judicatura. Si es imposible hacer periodismo en Cataluña, la labor del juez Aguirre, que está investigando solo en Barcelona, sometido a un escarnio y a unos ataques brutales, es algo bastante difícil, ¿no? Lo que pasa que hay una parte, digamos, importante en esto, que es el poder contar los hechos y el poder referirse a los hechos sin más. Y aquí lo que hay son hechos. Y esos hechos, el Supremo decidirá si son un delito o no lo son. Pero los hechos figuran aquí, figuran en la instrucción del juez Joaquín Aguirre y figuran en un informe bastante esclarecedor que se ha publicado hace poco de la Policía Nacional, que es el informe sobre la operación Troika, en el que están identificados los protagonistas de aquí. Y hay algunos más. Hoy lo decía, yo he visto fichas de investigados de gente como Xavier Vendrell, Oriol Soler y Jaume Roures, que no han sido imputados, pero han sido investigados por la Policía Nacional por conformar proyectos de comunicación que tienen que ver con el independentismo. Bueno, la investigación continúa por parte del juez Aguirre. Y el juez no Ahora se jubila de momento hasta el año que viene. Llegará un momento en que tendrá que elevarla al Supremo, porque en el momento de la investigación Puigdemont era eurodiputado, por tanto Sí. es persona forada, supongo. Ya está elevada, ya está elevada al Ya está Supremo. elevada al Supremo. Pero, Está elevada al Supremo y yo creo que septiembre-octubre el Supremo debe decidir. pero Aguirre si sigue se queda todavía, todo. por su parte. Sí. Sigue todavía. Una parte de la causa la sigue la Sigue mantiene. abierta, sigue abierta. Pues, Sigue abierta. Este verano, de la investigación de Aguirre, en Colombia empezaron a interesarse, porque vieron que habían heredado a un independentista que se llama Xavier Vendrell, de Esquerra Republicana,
que es asesor de Petro, se le ha dado la nacionalidad por la vía express, ha traído los CDR a Colombia, los ha convertido en observadores electorales y en las últimas elecciones había una serie de tíos allí observando las elecciones, nadie sabe cómo, nadie sabe quién les pagó, no figuran en los gastos de campaña y este señor pues se ha hecho como casi millonario con la gestión de las basuras en Bogotá, siendo asesor de Petro. Bueno, pues se nos va el tiempo, David, y hemos hablado de la trama rusa, por supuesto, de tu libro, de esas vivencias que tú has comprobado y has sufrido en algunos casos desde el punto de vista periodístico y político, y tengo que preguntar por ese debate, no sé si llegaste a verlo. Sí, claro, y he escrito en el ABC mañana. Que sepas que yo también estaba a las 4 de la mañana despierto viéndolo. No sé, me desvelé y dije, pues voy a verlo, a ver qué pasa, ¿no? Interesante. Buena televisión. Bueno, y sobre todo porque es un debate muy ágil en comparación a otros que vemos aquí en España y está divertido en algunos momentos. Cualquier cosa en la que aparezca Trump es divertida. Yo estuve con Trump 4 años en la Casa Blanca y era muy divertido en todo momento. A veces padecías, sufrías, trabajabas mucho, pero era muy divertido trabajar. Mira, te resumo los titulares de hoy ya jueves sobre lo que se dijo en este debate. Dice, por ejemplo, ABC, la carrera por la Casa Blanca sigue abierta tras el cara a cara. Kamala Harris gana el debate a Donald Trump, pero la victoria electoral depende de un puñado de votos en estados cruciales. El Mundo lo interpreta así: Kamala sale reforzada tras el debate frente a un Trump a la defensiva. Su imagen se ve respaldada con no veo bien el dato, un tanto por ciento de los encuestados a favor de la candidatura de Bogotá. 67%, ¿verdad? Es el dato. El País dice que la victoria de Harris en el debate con Trump sacude la campaña, o La Vanguardia que dice una Kamala Harris implacable arrincona a un irritado Trump. ¿Qué impresión te dio a ti y si realmente tiene posibilidades Kamala Harris de ganar las elecciones, que antes parecía difícil, ¿no? Hay mucho voluntarismo. Desde luego hay mucha intención por parte de los medios en general de que Kamala le vaya bien. El análisis, ¿no? Yo no lo veo tan claro. Primero, los debates no suelen mover mucho voto. Segundo, Trump tiene una base que ya lo dijo él en las primeras elecciones. Él es capaz de subirse a un rascacielos, disparar desde allí y aún así le seguirían votando. Lo que ya hemos visto de Trump no le ha restado apoyos, para nada, en absoluto. Y luego Kamala Harris se ha reinventado ahora, pero hace 6 meses era mucho más impopular que el presidente. Se le encargó la gestión de la crisis migratoria. Hay un dicho en Washington que si te quieres cargar a alguien, encárgale la gestión de la crisis migratoria, porque desde los años de Reagan nadie ha sido capaz de solucionar eso, ni creo que lo sean capaces de solucionar. Entonces ella ha tenido muy mala imagen. Hay un dato muy importante, que es que ha tenido el mayor porcentaje de relevos en su gabinete desde que llegó, porque decían en el Washington Post. Sí, es muy difícil. De trato. Muy difícil. Y que la gente se iba, pero rabiando. Muy exigente y muy en el papel de fiscal. Ya no eres fiscal, eres vicepresidenta, tendrás que gobernar, ¿no? Lo que ha sucedido es que se ha reinventado. Y se ha reinventado pronto y sé que parece poco, pero quedan 8 semanas. Y en la política americana y en una campaña, 8 semanas son una eternidad. En unos 15 días de julio vimos un intento de asesinato de Trump, un debate desastroso para Biden, una retirada de Biden y la aclamación de Kamala. Esto pasó en días, ¿no? Siempre hay una cosa en la política americana que es la sorpresa de octubre, que hay algo siempre en octubre, los correos de Hillary Clinton, el no sé qué, el vídeo de Trump. Los idus de octubre. Los idus de octubre, ¿no? En este caso. Exactamente. Y siempre hay alguna sorpresa que lo mueve todo. Pero yo siempre lo explico de la misma forma. Desde que se fue Clinton, los republicanos solo han ganado el porcentaje de voto directo una vez, en 2004. Pero han gobernado 2 veces Bush y una Trump. Es muy probable que Trump, como con Clinton, pierda el voto popular por hasta 8 millones, pero por 100 votos en los estados de Michigan, Georgia, Arizona, es muy probable que Trump gane. Y yo creo probable, según están las cosas ahora, que él repita. Bueno, pues nos lo vas a contar tú. ¿Cuándo te incorporas, por cierto? ¿Cuándo regresas? El sábado. El sábado. El sábado. A partir de ese momento te daremos mucho trabajo. Oye, David, yo encantado, ya sabéis que aquí, allí, yo estoy conectado con vosotros. Muchísimas gracias, David Zalandete. Un placer, de verdad. Buen regreso a Washington y, bueno, que tengas mucho éxito con la trama rusa.
la alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin, el libro que ha venido a presentar estos días aquí nuestro compañero David Zalandete.